Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer, aunque han pasado años desde que ocurrió. Mi nombre es Isaac, y para ganarme la vida trabajo como guardia de seguridad en una finca en las afueras de la ciudad. Es una propiedad antigua, cargada de historia y, según los rumores, de historias extrañas. Pero, a decir verdad, nunca le presté demasiada atención a esos cuentos. Para mí, eran solo habladurías de los trabajadores y vecinos. Siempre fui escéptico, de esos que necesitan ver para creer, y ese escepticismo me sirvió bien en mi trabajo. Me ayudaba a mantenerme enfocado, atento a intrusos de carne y hueso, no a fantasmas. La finca estaba rodeada de un denso bosque que, durante el día, se veía frondoso y casi acogedor. Pero en la noche, especialmente cuando la neblina cubría el terreno, se transformaba en algo completamente distinto. Las ramas de los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas, y el silencio absoluto solo era interrumpido por el crujir de las hojas o el aullido lejano de algún perro errante. Sin embargo, yo había patrullado esa propiedad en incontables ocasiones, y nada fuera de lo común me había sucedido, hasta esa noche. Aquella jornada era particularmente fría. La luna llena iluminaba parcialmente el paisaje, dándole al lugar un tono casi espectral. Recuerdo que me tocó el turno nocturno de 12 a 6, el más largo y, para muchos, el más temido. Pero como siempre, traté de mantenerme enfocado, convencido de que esa era solo una noche más. Encendí mi linterna y comencé mi rutina, recorriendo los perímetros de la finca. Mientras caminaba cerca de uno de los linderos, escuché el leve murmullo del agua corriendo. Había un arroyo que cruzaba cerca de la propiedad, y aunque el sonido era normal, esa noche parecía distinto. Era como si algo en él intentara captar mi atención. La corriente parecía más ruidosa, o tal vez eran los nervios, aunque yo no solía ser nervioso. Me acerqué un poco, intentando ver si había algún animal, pero no había nada. La noche avanzaba lentamente, y yo seguía mi recorrido habitual. Recuerdo que en algún momento comencé a sentir una incomodidad, como si alguien estuviera observándome. Pensé que quizá era el cansancio acumulado de tantas noches sin descanso adecuado, y traté de ignorar la sensación. Seguí adelante, aunque mis manos comenzaban a sudar bajo los guantes y sentía una especie de escalofrío que no lograba explicar. Entonces lo escuché. Al principio, pensé que eran solo los ruidos del viento, o quizás algún animal en la distancia, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Era un sonido extraño, una especie de lamento prolongado, como un llanto lejano, apenas audible, que flotaba en el aire nocturno. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, intentando captar mejor el sonido. El viento se había detenido, y el silencio era absoluto, salvo por ese lamento débil que parecía acercarse. Era un llanto femenino, de eso estaba seguro. Algo en él era tan profundo y desgarrador que, sin saber por qué, me produjo una inquietud tan intensa que tuve que frotarme los brazos para aliviar el escalofrío. Aunque estaba oscuro, miré a mi alrededor en todas direcciones, intentando localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando los rumores que siempre había ignorado comenzaron a cobrar sentido en mi mente. Dicen que en esta zona se aparece la Llorona, había comentado uno de los trabajadores hace meses, entre risas y susurros. Que se la escucha en las noches oscuras, llorando por sus hijos, y que si la oyes cerca, en realidad está lejos, pero si la escuchas lejos, bueno, ya sabes. Siempre me había burlado de esa historia, pero en ese momento, esas palabras cobraron una dimensión distinta. El llanto continuaba, pero ahora parecía alejarse, como si estuviera mucho más lejos, quizá al otro lado del arroyo. Me sentí algo aliviado al pensar que la distancia era una especie de barrera invisible, y que lo que fuera que estuviera produciendo ese sonido, quedaría del otro lado. Decidí alejarme del arroyo y seguir patrullando. Lo mejor era concentrarme en mi trabajo, o al menos eso intentaba hacer. Sin embargo, no podía dejar de escuchar esos sollozos lastimeros que parecían colarse por mis oídos y retumbar en mi mente. Era como si me estuvieran llamando,
atrayéndome hacia esa voz espectral. Intenté distraerme con mis propios pensamientos, pero el lamento se volvía más insistente. Isaac, me dije, esto es solo el cansancio. Sigue con tu ronda y no pienses más en tonterías. Pero, aún con esa autoinstrucción, algo en mi interior me decía que lo que estaba experimentando no era un simple juego de mi mente. Mis pasos se volvían cada vez más pesados, y sentía que avanzaba como en una especie de trance, envuelto en el manto helado de esa voz inhumana. Quería alejarme, pero una parte de mí, una parte irracional y profunda, sentía curiosidad. La noche seguía, y aunque quería que el tiempo avanzara rápido, parecía haberse detenido. Sentí que cada minuto era eterno, y que mi linterna no podía iluminar más allá de unos pocos metros, lo cual me dejaba una sensación de vulnerabilidad total. Finalmente, el sonido se desvaneció, dejándome con una sensación ambigua entre el alivio y el miedo. No sabía si realmente se había ido o si me estaba acechando desde algún rincón oscuro. A pesar de que el llanto había cesado, algo en el ambiente había cambiado. Sentía el peso de una presencia, una especie de energía invisible pero densa que parecía flotar en el aire, impregnando todo con una sensación de desasosiego. Mis manos temblaban, y mis pensamientos intentaban mantenerse en la lógica, buscar alguna explicación que no involucrara lo sobrenatural. Quizás fue el viento, me repetía, pero en el fondo sabía que esa era una mentira que me contaba para no caer en el pánico. Decidí alejarme un poco más del arroyo, pero cada paso me hacía sentir más expuesto, como si mis movimientos fueran seguidos con una atención especial. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme de golpe. Al otro lado del claro, entre los árboles, vislumbré una figura. Estaba demasiado lejos para distinguirla con claridad, pero noté la silueta de alguien. O mejor dicho, de algo. La figura parecía estar cubierta por una especie de vestido largo, blanco y sucio, que ondeaba levemente con la brisa. Su cabello era largo y oscuro, caía desordenadamente, cubriéndole el rostro. Sentí cómo se me secaba la boca y cómo la sangre me latía en las sienes. Esa silueta, esa presencia, algo en ella era completamente antinatural. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando directamente hacia donde estaba, aunque el haz de luz no alcanzaba para revelarla del todo. Solo podía percibir sus movimientos lentos, como si estuviera flotando más que caminando. De repente, el llanto regresó. Esta vez, era claro y desgarrador, como un grito que atravesaba el silencio nocturno. No era el llanto distante que había escuchado antes, ahora era un lamento nítido, profundo y tan lleno de dolor que mi piel se erizó al instante. Era un llanto que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, como si la voz estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Intenté moverme, dar un paso hacia atrás, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Todo mi cuerpo estaba paralizado por un terror que no había sentido jamás. De repente, la figura giró su cabeza, y aunque aún no podía ver su rostro, supe que me estaba mirando. Sentí su mirada invisible clavarse en mí, atravesándome, como si pudiera ver cada rincón de mi ser. La voz en mi cabeza me decía que corriera, que escapara de ahí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese punto, frente a algo que no podía explicar, pero que sentía profundamente como un peligro mortal. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inevitablemente. Cada paso que daba era una tortura, porque sabía que se acercaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. El llanto continuaba, pero ahora se intercalaba con susurros, palabras incomprensibles que resonaban en mi mente. En un momento, creí escuchar que repetía un nombre, pero el sonido era tan bajo y distorsionado que no podía entenderlo. Aún así, sentí que ese lamento no era solo un ruido, sino un mensaje, como si intentara comunicarse conmigo desde algún lugar oscuro y olvidado. Finalmente, logré dar un paso hacia atrás, y luego otro. Mi cuerpo respondía lentamente, y mi mente comenzaba a aceptar el instinto de supervivencia. Sin embargo, mientras retrocedía, mis ojos seguían fijos en esa figura que avanzaba cada vez más cerca. Con cada paso suyo, la temperatura a mi alrededor bajaba más y más, como si la presencia de esa entidad succionara el calor del ambiente.
Sentí mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. La figura estaba ahora a unos 20 metros de mí, y entonces la linterna captó algo más. Podía ver un poco mejor su rostro. Aunque no era claro del todo, distinguí una piel pálida, casi translúcida, y unas cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Su boca estaba ligeramente abierta, en una expresión de dolor indescriptible. Era como si estuviera atrapada en un lamento eterno, incapaz de escapar de su propio sufrimiento. En ese momento, algo en mi interior se rompió. Fue como si una corriente de adrenalina pura recorriera mi cuerpo, y finalmente me di la vuelta y comencé a correr con todas mis fuerzas. No importaba la dirección, solo quería alejarme de esa presencia maldita. El aire frío cortaba mi piel, y podía escuchar mis propios pasos apresurados golpeando el suelo, pero el lamento no se desvanecía. Era como si me siguiera, como si ese sonido fuera una extensión de mi propio terror, algo que no podía dejar atrás. Corrí hasta perder la noción de dónde estaba, cruzando los terrenos de la finca sin mirar atrás, con la esperanza de encontrar algún refugio, algún lugar donde esa entidad no pudiera alcanzarme. Sabía que estaba yendo hacia el edificio principal, el único lugar en la finca donde había luces encendidas. Si lograba llegar, quizás podría encender las luces de seguridad o encontrar algún tipo de señal para llamar ayuda. Pero algo en mi mente me decía que eso no bastaría. El llanto persistía, ahora más cercano que nunca. A cada paso, sentía que la distancia entre nosotros se acortaba, como si fuera inútil intentar escapar. Mi linterna se apagó de repente, dejándome en una oscuridad casi absoluta. Tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas, pero el miedo me hizo levantarme de inmediato. Sentía su presencia a mis espaldas, esa energía oscura y fría que parecía succionarme las fuerzas. Por un segundo, creí que sus manos frías y largas iban a alcanzarme y envolverme en una especie de abrazo de muerte. No me atreví a mirar atrás, pero mi mente jugaba con imágenes de esa figura cada vez más cerca, su rostro vacío y su expresión de dolor clavados en mi memoria. Finalmente, logré llegar al edificio principal. Abrí la puerta y me encerré en la pequeña garita de seguridad, temblando, apenas capaz de respirar. Cerré los ojos y traté de calmarme, pero el eco de aquel llanto aún resonaba en mis oídos. De alguna manera, el silencio en la garita me daba una falsa sensación de seguridad, como si esas paredes fueran capaces de mantenerla alejada. Me senté, agotado, intentando procesar lo que había sucedido. Quizás me estaba volviendo loco, tal vez solo había sido un mal sueño, un producto de las historias que me contaban y el cansancio acumulado. Pero algo en mi interior me decía que no era así, que lo que había visto y escuchado era tan real como el frío que aún sentía en mis huesos. Al cabo de unos minutos, la calma empezó a regresar, aunque el miedo no desaparecía del todo. Encendí el sistema de cámaras para ver si había algo afuera, alguna evidencia que confirmara o desmintiera lo que había experimentado. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo común, el lugar estaba desierto y en silencio. Pero, cuando cambié a la cámara que daba hacia el arroyo, un escalofrío me recorrió al ver una sombra borrosa que se movía lentamente, como si aún estuviera rondando en la oscuridad. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista, esperando algún movimiento. Sin embargo, la sombra se desvaneció en la niebla que comenzaba a cubrir el lugar de nuevo, dejándome con una mezcla de alivio y pánico. ¿Había sido una alucinación, o algo realmente me había seguido hasta aquí? Apenas podía respirar en la pequeña garita de seguridad. Sabía que, al menos en ese momento, estaba a salvo detrás de las paredes, pero el miedo aún palpitaba en mi pecho como un animal enjaulado. Cada sombra que veía por las ventanas me hacía estremecer, y el eco de ese llanto aún rondaba en mi cabeza. Me repetía que había sido una especie de pesadilla o alucinación, pero algo dentro de mí sabía que lo que vi, o al menos lo que sentí, era tan real como el frío que seguía pegado a mi piel. Intenté comunicarme por radio con alguno de los otros trabajadores que podrían estar en la propiedad, pero no había nadie en línea. Era un turno nocturno solitario, y todos los demás ya se habían retirado. Lo único que me quedaba era esperar hasta el amanecer, encerrado en la garita, tratando de calmarme y mantenerme despierto. Pero el tiempo parecía haberse congelado.
Miré el reloj y vi que apenas pasaban las 3 de la madrugada. Todavía faltaban unas horas para que la luz del sol llegara a iluminar el lugar y, en teoría, disipara cualquier sombra que se atreviera a rondar en la oscuridad. Tomé una respiración profunda y me acerqué a la ventana, intentando convencerme de que todo había terminado, que lo que había visto y oído era solo producto de mi imaginación. Pero, entonces, el sonido volvió. Ese lamento, desgarrador y profundo, sonó de nuevo, ahora tan cercano que parecía provenir de la puerta misma de la garita. Me paralicé, con el corazón en la garganta, y sentí como el sudor frío comenzaba a recorrer mi frente. Intenté convencerme de que no estaba ocurriendo, que era imposible que ese lamento hubiera seguido hasta allí, pero era inconfundible. Era la misma voz, el mismo grito ahogado de dolor y desesperación. No podía resistirlo más. Con una mezcla de terror y desesperación, abrí la puerta, con la linterna en una mano y la otra lista para cerrar de un golpe si algo intentaba entrar. Pero afuera no había nadie. El patio estaba oscuro, y solo los faros lejanos iluminaban un par de metros alrededor de la garita. Todo estaba cubierto por una ligera neblina que hacía que las sombras parecieran moverse, como si algo invisible rondara entre ellas. Fue entonces cuando sentí una presencia a mis espaldas. No tuve que voltear para saberlo, era como si el aire mismo hubiera cambiado, tornándose denso, helado. La garita estaba completamente cerrada, pero sentía que alguien estaba dentro, detrás de mí. Lentamente, giré la cabeza, temiendo lo que iba a ver. Ahí estaba. La figura, ahora clara y definida, de una mujer. Su piel era pálida, casi translúcida, y su vestido blanco parecía desgarrado, sucio, como si hubiera vagado por caminos llenos de lodo y miseria. Su cabello caía sobre su rostro, pero podía ver los contornos de unos ojos vacíos, oscuros y huecos, como si mirara directamente a través de mí, buscando algo que yo no podía darle. El llanto cesó en ese instante, y la figura simplemente me miraba, en silencio, como si esperara una reacción. No podía moverme ni gritar, mis músculos estaban rígidos, y la garganta me dolía de tanto contener el aliento. Fue entonces cuando abrió la boca, y de ella no salió ningún sonido, pero pude escuchar claramente en mi mente un nombre, repetido una y otra vez, en un susurro que retumbaba en mi interior. No era mi nombre. Era algo desconocido, ajeno, pero cada vez que lo oía, una tristeza inmensa se apoderaba de mí. Finalmente, reuní el valor para dar un paso hacia atrás, pero la figura avanzó hacia mí, lentamente, como si estuviera flotando. Cada vez que trataba de retroceder, sentía el aire enrarecerse y una corriente helada me envolvía, bloqueando cualquier intento de escapar. Su presencia me anclaba al lugar, como si mi cuerpo y mi mente ya no me pertenecieran. No sé cuánto tiempo pasó en ese estado de parálisis y terror absoluto. Fue como si el tiempo dejara de existir, y el mundo se redujera a ese espacio diminuto donde solo existíamos ella y yo, rodeados de una negrura que parecía consumirlo todo. En algún momento, mis fuerzas cedieron, y caí de rodillas, incapaz de sostenerme más. Cerré los ojos, esperando que, de alguna manera, esto terminara, que despertara de aquella pesadilla. Pero el frío de su presencia era tan real, tan palpable, que supe que esto no era un sueño. Abrí los ojos y ella estaba aún ahí, mirándome con esos ojos vacíos y la expresión de dolor que nunca desaparecía. Pero esta vez, su rostro se acercó tanto que podía sentir su aliento, si es que algo tan etéreo podía tener aliento. Entonces, habló, en un susurro suave, ronco y desolador. ¿Dónde están mis hijos? Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Sentí un dolor inexplicable, como si su pena se hubiera instalado en mi pecho, como si por un instante compartiera la agonía que cargaba. Era un dolor ancestral, lleno de desesperación, que me hacía sentir insignificante, como si mi propia vida no tuviera valor. Sus palabras resonaban en mi mente, retumbando en cada rincón de mi ser. Luego, como si nunca hubiera estado allí, su figura comenzó a desvanecerse. Su forma se disolvió en la neblina, pero su tristeza, su lamento y esa pregunta angustiada seguían presentes, grabados en mí. La última imagen que tuve de ella fue su rostro distorsionado por la pena, una expresión que jamás podría olvidar.
Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar la finca, el peso en mi pecho se alivió y la temperatura volvió a la normalidad. No había rastro de ella, ni en las cámaras ni en el patio, pero sabía que lo que había experimentado esa noche era real. Desde aquel momento, algo en mí cambió para siempre. La finca siguió operando, y nadie más reportó haberla visto, pero yo sabía la verdad. Nunca volví a trabajar allí, y cada vez que alguien mencionaba a La Llorona, no podía evitar recordar esa noche. Su presencia, su voz, y la pregunta que aún rondaba en mi mente, inacabada y eterna. A veces, en noches de luna llena, creo escuchar ese mismo lamento en la distancia. Y aunque intento convencerme de que solo son recuerdos, una parte de mí sabe que ella sigue buscando, que su dolor no ha encontrado descanso. Y sé que aquellos que escuchan su llanto de cerca, tal vez también cargarán su pena para siempre. Historia 2. Soy Leonardo, y llevo más de 15 años conduciendo camiones de carga por rutas de todo tipo. En el camino uno ve de todo, accidentes, animales cruzando la carretera en medio de la noche y, de vez en cuando, algo que preferiría olvidar. Esa noche, mientras atravesaba un tramo aislado entre dos pueblos, experimenté algo que me dejó marcado para siempre. Me había tocado hacer una entrega de última hora en un pueblito perdido, y eso significaba conducir durante toda la noche. No era algo inusual para mí, ya que el trabajo me había llevado a acostumbrarme a esas largas y solitarias rutas nocturnas, donde solo las luces de mi camión iluminaban la carretera. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Había un silencio extraño, como si el propio camino estuviera esperando algo. Ni siquiera los insectos parecían cantar, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía reverberar en el vacío absoluto. Hacía frío, y el viento golpeaba con fuerza la cabina, haciendo que el camión se balanceara ligeramente en algunos tramos. Me obligaba a concentrarme más, a sostener el volante con fuerza y a estar alerta en todo momento. No me permitía distraerme, porque sabía que un error en esa zona podría ser fatal. El camino era sinuoso y estaba rodeado de barrancos. Las curvas eran traicioneras, y cualquier despiste podía terminar en un accidente. Lo último que quería era convertirme en una estadística más de accidentes nocturnos. Llevaba un par de horas manejando sin descanso, y aunque el cansancio me rondaba, me esforzaba por mantenerme despierto. Encendí la radio para escuchar algo de música, pero solo encontré estática. Probé en todas las estaciones, pero nada, la radio no captaba señal. Finalmente, apagué el aparato y continué en silencio, escuchando únicamente el rugido del motor y el golpeteo del viento. En momentos como ese, era difícil no pensar en las historias que otros conductores contaban para pasar el tiempo. Las historias de fantasmas y apariciones en el camino que uno se niega a creer, pero que, a solas en la oscuridad, parecían cobrar vida. Recordé un relato en particular que me contó Ricardo, otro camionero con quien solía compartir rutas. Hablaba de una mujer vestida de blanco que se aparecía en las carreteras solitarias, llorando por sus hijos perdidos. La llamaban La Llorona. Según Ricardo, algunos la habían visto vagando por los caminos, especialmente en zonas rurales y apartadas como en la que me encontraba. Si la ves y escuchas su llanto cerca, no pares. Acelera, sigue adelante sin mirar atrás, porque si la escuchas lejos, está cerca, y si la escuchas cerca, nunca terminaba la frase, siempre soltaba una risa nerviosa y cambiaba de tema. En su momento, me reí con él, tomándolo como una simple historia para asustarnos entre compañeros, pero esa noche en particular, no me parecía tan gracioso. El camino continuaba en línea recta, pero la niebla comenzó a cubrir la carretera, densificándose hasta el punto de que solo podía ver unos pocos metros delante de mí. La niebla era inusualmente espesa, una especie de manta blanca y pesada que parecía tragarse la luz de los faros. Apreté el volante, tratando de mantener la calma, aunque un sentimiento inquietante me recorría. Fue entonces cuando escuché algo que, en un primer momento, pensé que era producto del cansancio. Un sonido suave, casi un susurro, que se mezclaba con el ruido del motor y el golpeteo del viento. Subí el volumen de mis pensamientos, convenciéndome de que era solo la presión de estar manejando en condiciones tan difíciles.
Sin embargo, el sonido persistía, y poco a poco se hizo más claro. Era un llanto. Un lamento suave, como el de una mujer que lloraba a lo lejos. Me estremecí y miré por los retrovisores, pero no vi nada. El camino estaba completamente vacío. Traté de ignorar el sonido, diciéndome que debía ser alguna interferencia del viento o alguna otra cosa, cualquier cosa que no fuera lo que estaba pensando. Pero, por más que intentaba distraerme, el llanto continuaba, y cada vez se volvía más cercano, más desgarrador. Era un sonido lleno de dolor, de una tristeza tan profunda que sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Aceleré, intentando alejarme de ese sonido, pero parecía seguirme, sin importar a qué velocidad iba. La niebla, en lugar de disiparse, se volvió aún más densa, y el lamento parecía envolverme, penetrando en mi mente y en mis oídos. Mis manos sudaban en el volante, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. Un miedo genuino, visceral. Entonces la vi. A un lado de la carretera, en medio de la niebla, estaba parada una figura. Era una mujer, vestida con un traje blanco, sucio y desgarrado, que le llegaba hasta los pies. Su cabello oscuro caía desordenado, cubriéndole el rostro, y sus brazos colgaban a los costados, inertes, como si no tuviera fuerzas para levantarlos. Estaba tan cerca del camino que por un momento pensé que iba a lanzarse frente al camión, y reduje la velocidad instintivamente. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras pasaba junto a ella. No podía quitarle la vista de encima, algo en su presencia era hipnótico, como si me obligara a mirarla. Sentí una presión en el pecho y una especie de tristeza profunda, inexplicable. Mientras la pasaba, pude ver que sus pies apenas tocaban el suelo. Era como si flotara, como si su figura estuviera suspendida en el aire, sostenida por algo invisible. El llanto continuaba, pero ahora era claro, tan cercano que parecía que estaba dentro de la cabina conmigo. Algo en mi interior me gritaba que mirara al frente, que no me detuviera, que siguiera manejando sin importar nada. Pero, al mismo tiempo, sentía una atracción, una necesidad de comprender quién era esa mujer y por qué estaba allí, en medio de la nada, sola y desamparada. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. ¿Podría ser una persona real, alguien que necesitara ayuda? ¿O era acaso la famosa llorona de la que Ricardo me había hablado? Mi instinto me decía que debía seguir adelante, pero algo más fuerte, algo que no entendía, me hacía dudar. Finalmente, cuando estaba a punto de decidir si detenerme o no, sentí que mis manos temblaban y el miedo me invadía. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme, pero cuando los abrí, la mujer ya no estaba. No había señales de ella en la carretera, ni en los retrovisores. La niebla seguía tan espesa como antes, y el silencio volvió a envolverme. La tensión en el ambiente había cambiado, pero el terror aún estaba allí, latente, como si se hubiera escondido en alguna parte de mi mente. Respiré profundamente, intentando convencerme de que todo había sido una ilusión, un juego de sombras causado por la niebla y el cansancio acumulado. Sin embargo, la tristeza y el lamento de esa mujer seguían grabados en mi mente. Decidí acelerar y salir de esa zona lo más rápido posible, sin mirar atrás. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras avanzaba, y no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando que aquella figura reapareciera en algún punto de la carretera. Me sentía en un estado de alerta que jamás había experimentado, como si algo estuviera rondándome, siguiéndome de cerca, oculto en la neblina. Respiraba profundamente, intentando mantener la calma, recordándome a cada segundo que debía concentrarme en la carretera. Sabía que esa área era traicionera, pero el miedo había entumecido mis sentidos. No había pasado ni un kilómetro cuando el llanto volvió, esta vez tan cercano y claro que sentí un escalofrío recorrerme. Era como si estuviera a mi lado, dentro de la cabina. Miré a mi derecha, convencido de que vería a esa mujer allí sentada, pero el asiento estaba vacío. Me sentía atrapado en una especie de pesadilla, una en la que la lógica no servía de nada y en la que mi propio instinto de supervivencia parecía fallarme. Cada segundo que pasaba, el lamento se hacía más fuerte, y aunque no veía nada, sentía su presencia, su tristeza, su angustia. Intenté pensar en algo que me diera tranquilidad. Mi familia,
mis amigos, las largas horas de viaje con mis compañeros de ruta. Me aferré a esos pensamientos como a un salvavidas, tratando de expulsar el miedo que me invadía. Sabía que en estas situaciones el miedo podía ser peligroso, debía mantener la mente clara y enfocada. Pero entonces escuché su voz. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Era un susurro tan cargado de dolor que me resultó casi insoportable. Mi piel se erizó al instante, y mis manos comenzaron a temblar. Era como si esa voz estuviera impregnada de una tristeza infinita, de una desesperación profunda que me absorbía, haciéndome sentir pequeño, insignificante, vulnerable. Sabía que no debía contestar, que debía mantener la calma, pero sentía que algo en mí cedía, que una parte de mí quería responder a esa pregunta, como si compartir su pena fuera la única forma de aliviarla. El susurro se convirtió en un llanto, y luego en un grito desgarrador. Era una mezcla de desesperación y furia que hizo eco en mi cabeza, resonando como si estuviera en una cueva oscura. Sentí que el aire se volvía más denso, que la temperatura bajaba. El volante estaba helado bajo mis manos, y el frío comenzó a calarme hasta los huesos. Aceleré, sin importarme las curvas peligrosas ni la niebla que cubría la carretera. Solo quería salir de ahí, alejarme de esa voz, de ese llanto. No importaba cuánto acelerara, la tristeza y el lamento seguían persiguiéndome, como si estuvieran atrapados en mi mente, imposibles de ignorar. A pesar de la velocidad, cada metro parecía interminable, y la niebla se volvía aún más densa, cubriendo el camino como una cortina de humo. En algún momento, pensé que debía detenerme. El miedo a tener un accidente era cada vez más fuerte, pero también sabía que, de algún modo, detenerme sería lo peor que podría hacer. Era como si una parte de mí supiera que ella estaba esperando, aguardando a que me rindiera, a que dejara de correr. Finalmente, vi a lo lejos una luz. Era tenue, apenas visible entre la neblina, pero era una señal de vida, una esperanza en medio de la oscuridad. Reduje la velocidad, sintiendo una mezcla de alivio y temor mientras me acercaba. La luz pertenecía a una pequeña casa a un costado de la carretera, y, aunque normalmente no me habría detenido en un lugar desconocido en medio de la noche, esta vez me sentí impulsado a hacerlo. Era como si aquella casa me estuviera ofreciendo un refugio, una protección contra lo que estuviera siguiéndome. Detuve el camión al costado de la casa y bajé, respirando el aire frío de la noche. El llanto había cesado, y la neblina comenzaba a dispersarse levemente, lo cual me dio un respiro. Me acerqué a la puerta y golpeé, esperando que alguien respondiera. No sabía bien qué iba a decir, solo necesitaba ver a otra persona, sentir que no estaba solo. Después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente, y un hombre mayor apareció en el umbral. Me miró con expresión extrañada, pero amable. «¿Qué hace por aquí a estas horas, muchacho?», preguntó, sin mostrar sorpresa ante mi presencia. Le expliqué, de manera torpe y confusa, lo que había experimentado en el camino. No mencioné a la mujer directamente, pero insinué que había algo en la carretera, algo que me había seguido. A medida que hablaba, el hombre me miraba con una mezcla de comprensión y resignación, como si ya conociera aquella historia. Cuando terminé, asintió lentamente y me invitó a pasar. Dentro de la casa, había una atmósfera cálida y acogedora que contrastaba con el frío del exterior. Me ofreció una taza de café caliente, que acepté sin dudar. Apenas probé el primer sorbo, sentí que el calor me devolvía algo de vida. El hombre se sentó frente a mí, y después de un rato en silencio, comenzó a hablar. «¿Conoces la historia de La Llorona?», preguntó, mirándome a los ojos. Negué con la cabeza, aunque en el fondo sabía a qué se refería. No quería oír la historia, no después de lo que había vivido, pero no tuve valor para interrumpirlo. Dicen que hace muchos años, aquí mismo, una mujer perdió a sus hijos de una manera trágica. Se ahogaron en el río, en una noche como esta, y desde entonces ella no ha encontrado paz. Vagó por estas tierras, llorando y buscándolos, hasta que, de tanto dolor, murió en la miseria. Pero su espíritu nunca descansó. Su pena era tan grande, tan intensa, que se convirtió en un eco eterno, un lamento que aún persiste. Sus palabras calaban hondo en mí,
y no podía evitar sentir un escalofrío al recordar aquella figura en la carretera. El hombre continuó. Los viejos de aquí siempre dicen que cuando la Llorona aparece, no es por casualidad. Ella se manifiesta a los que, de alguna forma, están conectados con su pena, con su desesperación. Quizás viste algo en ella porque hay algo en ti que resuena con su tristeza. O quizás solo eras un testigo accidental de su eterno dolor. Sus palabras me dejaban una sensación extraña. No entendía cómo algo tan lejano y antiguo podía tener relación conmigo, pero la verdad era que el encuentro me había afectado profundamente. No sabía qué pensar. Me debatía entre la razón y el instinto, entre aceptar aquello como una leyenda más o enfrentar la posibilidad de que algo mucho más oscuro estuviera arraigado en aquel lugar. El hombre pareció entender mis pensamientos y me dio una palmada en el hombro, como si intentara consolarme. No siempre hay que buscar respuestas para todo, muchacho. A veces, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante. Esa mujer ya no pertenece a este mundo, pero su tristeza es tan poderosa que logra cruzar la frontera entre los vivos y los muertos. Lo importante es que tú sigas tu camino. Me quedé en silencio, terminando el café, tratando de ordenar mis pensamientos. Me sentía atrapado entre la necesidad de olvidar lo sucedido y el impulso de entenderlo, de comprender qué había visto realmente. Aún así, las palabras del hombre me dieron un poco de paz, una especie de ancla a la realidad. Decidí despedirme y regresar al camión. Era casi el amanecer, y sentía que podía continuar con mi viaje. Al salir de la casa, el hombre me dio un último consejo: si vuelves a escuchar su llanto, no mires atrás. Solo sigue adelante. Asentí, agradecido por su hospitalidad, y subí al camión, listo para continuar mi camino. Pero aún sentía en el fondo una duda latente, un temor de que la noche no hubiera terminado de verdad. Subí al camión con el consejo del hombre rondando en mi mente: si vuelves a escuchar su llanto, no mires atrás. Solo sigue adelante. Me lo repetía a cada instante, casi como un mantra para protegerme de lo que pudiera venir. Sabía que no estaba lejos del amanecer, y con algo de suerte, las primeras luces del día disiparían cualquier rastro de aquel encuentro. Arranqué el camión y retomé el camino, avanzando lentamente por la carretera aún cubierta de neblina. El silencio era casi abrumador. En el interior de la cabina, el aire seguía denso, impregnado de una sensación de inquietud. Por más que intentaba convencerme de que todo había sido una especie de delirio, el peso de la experiencia me decía lo contrario. Me obligué a mirar al frente, enfocándome en la línea amarilla de la carretera, concentrándome en el camino. El único objetivo era llegar al próximo pueblo, donde podría dejar atrás aquella pesadilla. Pero entonces, sin previo aviso, el llanto volvió. Primero fue un susurro, un eco lejano que parecía resonar en el viento. Pero, a medida que avanzaba, el sonido se volvía más claro, más desgarrador. Esa voz femenina, cargada de un dolor tan profundo y perturbador, comenzó a llenar la cabina. Era como si ella estuviera allí conmigo, una presencia invisible y abrumadora que reclamaba algo que yo no podía darle. Me aferré al volante, recordando las palabras del hombre, y aceleré. Intenté no escuchar, no dejarme envolver por aquel lamento, pero era imposible ignorarlo. El dolor en su voz era tan real, tan palpable, que podía sentirlo dentro de mí, como si ella me estuviera transmitiendo una pena eterna, una tristeza sin fin. Mis pensamientos se confundían, mi cuerpo temblaba, y por un segundo, la idea de mirar atrás pasó por mi mente. Tal vez, si la veía de nuevo, si intentaba comprender qué quería de mí, podría liberarme de su presencia. Sin embargo, recordé el consejo del hombre. No mires atrás. Repetí esa frase como un ancla, como si de alguna forma esas palabras fueran capaces de protegerme. Apreté los dientes, resistiendo la tentación, y aceleré aún más. La velocidad era casi peligrosa, especialmente con la niebla y el terreno, pero sentía que esa era mi única salvación. El amanecer debía estar cerca, y solo tenía que resistir unos minutos más. Pero, entonces, el lamento se transformó. Ya no era solo un llanto, era una súplica, una voz que, entre sollozos, decía algo que me heló la sangre. ¿Por qué me dejaste?
Esas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno, haciéndome sentir un dolor indescriptible. Era como si alguien hubiera abierto una herida dentro de mí, una herida que ni siquiera sabía que tenía. La pregunta repetida una y otra vez llenaba mi mente, y me di cuenta de que estaba perdiendo la concentración. Algo en esas palabras tocaba una parte de mí que había estado escondida, dormida. Mi vida, mi trabajo, los años en la carretera, todo ese tiempo había estado huyendo de algo, y de repente, en aquella carretera solitaria, esa voz me obligaba a enfrentarme a ello. Mis manos temblaban y la vista se me nublaba. Quería gritar, quería que ese dolor desapareciera, pero no sabía cómo. Apreté el volante con fuerza y cerré los ojos por un segundo, tratando de sacudirme aquella sensación de encima. Fue entonces cuando escuché un ruido, un golpe sordo en la parte trasera del camión, como si algo se hubiera lanzado contra él. Mi primer impulso fue mirar por el retrovisor, pero me contuve. Solo sigue adelante, me repetí, forzándome a no voltear. Pero el golpe se repitió, y luego otro, cada vez más fuerte. Era como si algo estuviera intentando entrar, algo que reclamaba atención, que quería obligarme a mirar. Sentí que mi mente cedía, que el miedo y el dolor eran demasiado para soportarlos. Sin embargo, algo dentro de mí, una última chispa de cordura, me obligó a mantener la vista al frente. Comencé a gritar, desesperado, tratando de ahogar el sonido de aquella presencia. Cada kilómetro que avanzaba parecía eterno, y el golpeo en la parte trasera del camión seguía, como si ella estuviera pegada, como si jamás fuera a dejarme en paz. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las primeras luces del amanecer asomarse en el horizonte. Aquel primer rayo de sol me trajo un alivio indescriptible. Sentí que el peso en el ambiente comenzaba a disiparse, y el golpeo en la parte trasera cesó de repente. El llanto también se desvaneció, y el aire en la cabina se volvió más liviano, más limpio. Era como si, con la luz del día, aquella presencia perdiera su fuerza, dejándome libre. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén, incapaz de seguir adelante sin tomar un respiro. Bajé del camión, con las piernas temblorosas, y me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia la carretera por la que había venido, envuelta aún en una leve neblina, pero ahora bañada por la luz suave del amanecer. Todo parecía normal, como si la noche anterior hubiera sido solo una mala ilusión. Después de unos minutos, recuperé la calma y decidí revisar la parte trasera del camión, donde había sentido esos golpes. Caminé alrededor del vehículo, mi corazón acelerado una vez más, pero no encontré nada fuera de lugar. No había marcas, ni señales de que algo o alguien hubiera estado allí. Finalmente, subí al camión y reanudé mi camino, sin mirar atrás. No volví a contarle a nadie lo que había vivido esa noche. Sabía que pocos me creerían, y los que lo hicieran probablemente pensarían que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero yo sabía que había sido real, que la tristeza y el dolor de aquella presencia habían traspasado la frontera entre su mundo y el mío. Desde aquella noche, siempre llevo conmigo el recuerdo de la Llorona, de su llanto y de su desesperación. Cada vez que conduzco por una carretera solitaria y la niebla comienza a envolverme, el recuerdo de esa noche regresa, y con él, la pregunta que jamás podré olvidar. ¿Por qué me dejaste? Y aunque trato de dejarla en el pasado, sé que ella sigue ahí, vagando por caminos oscuros, buscando respuestas que nunca encontrará. Y a veces, cuando el silencio se hace demasiado profundo en el camino, puedo sentirla cerca, escuchando mis pensamientos, esperando que en algún momento mire atrás.